Nueva Traducción Viviente, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Está, bueno, está interesante porque al mismo tiempo te está dando una posibilidad, claro, de que nazca de Cristo. Algo que creo, y creo que ustedes estarán de acuerdo, es que muchas veces debatimos y estamos en desacuerdo sobre ciertos temas, pero porque en realidad no nos hemos puesto de acuerdo sobre los conceptos. Sí, ahí es en donde más cae la mayoría de las personas y los cristianos, ¿no? En cuanto escuchan la palabra filosofía, hay cierto rechazo. En este aprender a diferenciar entre filosofía en mayúscula y filosofía en minúscula, creo que podríamos entender estas cuestiones de aceptación o rechazo y podríamos darle esa resignificación o ese redimir sobre todo a la noción de filosofía, ¿no? Si mencionamos el concepto de lo que es la filosofía, dices, caray, pues sí es lo que hacemos todo el tiempo. O sea, de hecho es lo que animas a hacer. Exacto. Hola a todos los que nos están escuchando. Quiero comentarles que estamos muy contentos de estar de nuevo por aquí con ustedes, también aquí entre nosotros. Estamos contentos de podernos ver una vez más para poder platicar, pues siempre decimos que es de una cosa, pero terminamos hablando de varias cosas. Entonces creo que lo que sea es grato para nosotros y espero que, como siempre lo decimos, pues sea útil para cualquiera que nos esté escuchando. Pues bueno, estamos aquí de nuevo. Está conmigo mi amigo Noé. Hola Oli, es un gusto y un privilegio poder estar aquí. La verdad es que son de esos momentos que disfruto mucho y que en estos últimos tiempos que hemos podido hacerlo, pues han sido de mucho crecimiento y utilidad. Entonces, un gusto. Claro que sí. Y bueno, también está con nosotros nuestro amigo Mamre Yerli Robles Vadillo. Lo dijiste al revés. Es al revés, es Yerli Mamre, pero sí. Bueno, el orden de los factores, ¿o sí afecta en este caso? Sí afecta. En muchos casos. Puede ser otra persona. En la generalidad de los casos sí afecta el problema. Sí. Sí, porque hace poquito vi que atraparon a un cuate que según acusado de asesinar a alguien, porque se llama, era un homónimo, se dice, ¿no? Oh, ya, bueno, perdóname. Sí, bien, pues el día de hoy queremos tocar un tema que, pues de alguna manera y en diferentes momentos, yo creo que hemos tocado. Creo yo que no es un tema tan común dentro de las iglesias. Creo que no es un tema tan, ¿cómo decirlo? Vaya, que sea parte de la doctrina. Sí, que se aborde dentro del contenido, ¿no? Claro, que se ¿no? suele predicar, ¿no? Sin embargo, bueno, por creo que diferentes motivos, principalmente porque nos gusta, pues de alguna manera lo hemos tocado dentro de nuestras charlas, y bueno, creo que tiene mucho sentido. En esta ocasión pues vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre la filosofía y la fe, ¿lo podríamos llamar así? Sí, o el cristianismo, ¿no? El cristianismo más, para ser más como preciso. Entonces, híjole, como tú bien lo describes en el documento que has redactado para esta sesión, amigo, son dos temas que creo que para muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida y para mucha gente tienden a ser hasta cierto punto antagónicos, ¿no? Tienden a ser contradictorios, tienden a ser como enemigos, tienden a ser, no sé. Sí, manejados como opuestos, ¿no? Así es, ¿no? Y bueno, nos parece interesante y útil a lo mejor el poder, utilizaban la palabra hace rato, redimir, ¿no? Ciertos conceptos para poder... yo creo que ampliar nuestro espectro, nuestra visión acerca de este tipo de cuestiones. Pero bueno, quiero ceder la palabra a Noé. Como siempre, pues obviamente esta es una charla más que algo que hayamos programado, créannos, que esto no lo tenemos como muy estructurado. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que comentar, hay muchas cosas que decir, pero bueno, pues Noé, te cedo la palabra, coméntanos al respecto y pues vamos ahí armando algo, ¿no? Bueno, pues como bien decías, parte de el propósito, ¿no? De poder hacer esta grabación y también como mencionabas, pues bueno, escribí un pequeño artículo, ¿no? Relacionado a este tema que también pues estará disponible en nuestra página, ¿no? Para que pues aquellos que puedan escucharnos también, si gustan, lo puedan revisar, que tiene como intención esta idea de
redimir, ¿no? Decía Yerli hace rato, resignificar podría ser también, ¿no? O alguna palabra que podríamos usar. Este concepto, ¿no? De cómo entendemos la filosofía, lo que es la filosofía y qué relación podría tener con nuestra doctrina, ¿no? Con el cristianismo. Regularmente, bueno, creo que incluso ustedes mismos podrán afirmar esto que voy a postular. Usualmente hay una postura de rechazo, ¿no? De rechazo hacia el concepto en sí y a lo mejor la práctica del filosofar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esto tengo que reconocer que es un tema que ha estado de algún modo en mi mente desde ya muchos años atrás. No es un tema nuevo, quienes me conocen personalmente saben que he tenido desde pues adolescente, voy a decir así, una cierta inclinación por la filosofía, ¿no? Te decían pitufo filósofo. Sí, por estos temas filosóficos. Justamente, bueno, lo de pitufo es porque a los estudiantes del ESEF, por el color de... es verdad. Por el color de uniforme que utilizamos, ¿no? Que es un azul, así como del colorcito de los pitufos. Nos dicen pitufos, ¿no? A los estudiantes del ESEF. Entonces, la referencia es justamente por eso, ¿no? Porque éramos los pitufos. Y sí, de hecho... ¿Pero sí te decían así? No me decían así, pero sí nos dicen así a los estudiantes del ESEF. Los ESEFos. Y sí, había una cosa ahí rara también en la ESEF, porque también, digo, es otro tema. es mi tema de tesis de la licenciatura, pero... había esta idea de que también había una cosa era como la educación física, toda esta parte corporal, voy a decirle así, y la filosofía estaba completamente desvinculada de este tema, ¿no? Entonces, bueno, sí era una cuestión ahí rara en la universidad porque había como esta tendencia siempre estuvo, ¿no? De estudiar, de saber sobre filosofía, y ser estudiante de educación física como que parecía como que no compaginaba, ¿no? Como que te veían raro, ¿no? Y bueno, también tengo que reconocer que esta especie como de tendencia o de, no sé cómo decirle, cierta pasión que me surgió por la filosofía, pues me hizo poder adentrarme en estos conceptos, en este mundo, en poder saber qué es la filosofía, cuáles son sus ramas, ¿no? De estudio, conocer tal vez, digo, no soy un erudito, la verdad no me considero que sepa mucho, pero como me apasiona, pues trato de estar al día, ¿no? De conocer a los autores principales, a los pensadores como más importantes. Y bueno, pues a partir de todo esto he ido, pues creo que formando algún criterio, ¿no? Y de repente, bueno, pues cuando uno se encuentra con que hay este choque, ¿no? En el concepto que tiene la Iglesia en relación con la filosofía, te das cuenta de que muchas veces no estamos dando en realidad con la noción de filosofía, con el concepto, y que tenemos un cierto prejuicio, ¿no? Un prejuicio ahí formado que nos hace creer que es contrario, ¿no? Que es algo que va incluso en contra de nuestra fe, ¿no? O de lo que creemos. Entonces, bueno, esto también fue muy interesante porque sí tengo que reconocer que, por ejemplo, las personas cercanas a mí que saben o que sabían en ese momento que a mí me gustaban estos temas, hasta se llegaban a preocupar, ¿no? Como que me iban a decir, oye, es que ten cuidado, ¿no? Porque es como... Sí. No del diablo, no, porque no lo decían así, pero es así casi, como ¿no? Ten cuidado porque... Hay quien sí lo dice, sí lo maneja así. Sí. Ten cuidado porque esto te puede alejar de tu fe, ¿no? O ten cuidado porque cuestionarte ciertas cosas te podría hacer, pues sí, dejar de creer, ¿no? Volverte incrédulo o empezar a dudar de lo que has aprendido, lo cual, bueno, obviamente es otro tema, ¿no? Sobre si deberíamos cuestionarnos o dudar, ¿no? Sobre lo que nos ha sido enseñado, pero había mucho esta idea, ¿no? Y puedo decir que a pesar de ello, pues yo seguí instruyéndome en la medida de lo posible en esta ciencia o en esta disciplina, como se le guste decir. También hay un debate sobre si es ciencia o disciplina, no importa ahorita. Y pues bueno, la verdad es que tengo una postura, ¿no? Una postura muy específica sobre qué es la filosofía y sobre el mal uso que llegamos a hacer en las iglesias, ¿no? Sobre todo creo que de la iglesia evangélica,
De repente creo que los católicos tienen un poquito menos de problema con las relaciones entre filosofía y fe, ¿no? Y filosofía y doctrina, pero entiendo que es incluso parte de su enseñanza o parte de su formación. Sí, de su formación. Ya en la escuela, a lo mejor no se me vienen las palabras correctas, porque debe de haber una forma de nombrar a lo que es la escuela católica. Ajá, ¿no? Sí, pero las personas que se forman, por ejemplo, para ser sacerdotes, exacto, o para ser tienen asignaturas de filosofía. Sí, y estudian autores clásicos filosóficos, ¿no? Como pensadores griegos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, para no hacer más largo esta introducción, puedo decir que este tema sí ha estado dentro de mí y me ha dado vueltas en la cabeza desde hace muchos años. ¿Habrá algo así en los seminarios o en las escuelas cristianas? Sí. ¿Sí hay también? Sí. Bueno, sí. Dependiendo del corte. Exactamente. Doctrinal. Tiene también que ver con esta parte de la denominación también, uh-huh, inclusive sobre si se acepta o no, uh-huh, lo que es esto de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que puedo decirles que también hay mucha razón, o sea, sí hay una justificación de por qué existe un rechazo hacia la filosofía, ¿no? Ahorita lo comentaremos más adelante, pero tampoco es como que haya surgido de la nada, ¿no? Que no esté justificado. La verdad es que sí tiene mucho sentido que también haya este rechazo, porque pues, regularmente, y puedo decir que de manera mayoritaria, en el siglo XX sobre todo, la filosofía, las corrientes filosóficas han tendido hacia el ateísmo, ¿no? O sea, han aceptado y han abrazado mucho más el ateísmo que el teísmo en general, y bueno, mucho menos el teísmo cristiano, ¿no? Que es en lo que nosotros creemos, ¿no? Ahorita a lo mejor podríamos hacer algunas diferencias sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, hace ¿qué será? Un par de meses, unos 2 meses yo creo, escuché una predicación de un hermano que además pues es una persona muy querida, ¿no? Para mí, no puedo, en la parte personal pues es alguien estimado, donde justamente llegó por cuestiones de cómo preparó su predicación a el único versículo donde aparece como tal la palabra filosofía en la Biblia, ¿no? Que está así como especificado, ¿no? Porque se habla, bueno, sí se habla de algunas corrientes filosóficas, pero de filosofía así como tal, podríamos decir que es ¿no? Y está lo quiero leer, ¿no? Está en 2 de Colosenses 8, donde, bueno, quien escribe es el apóstol Pablo, y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Bueno, aquí lo está diciendo en plural, ahorita también creo que es importante poder especificar esto, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué versión es? Bueno, estoy leyendo ahorita la Reina Valera, de 1960, porque esa fue además la que se usó en la predicación, ¿no? Estaría interesante, no sé si en otras... Eso iba a ser en este momento. Eso, exacto, ¿no? Ver cómo lo menciona en la nueva traducción viviente, ajá, ¿no? Que es la que hemos estado... De repente usamos, ¿no? Ajá, sí, bueno, ahí creo que Yerli ya la está buscando, ¿no? Igual y... Dice... En la nueva traducción viviente dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas, uh-huh, y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Uh-huh. Está interesante porque al mismo tiempo te está dando una posibilidad, claro, de que nazca de Cristo, uh-huh, ¿no? O sea, está diciendo de lo que nace del hombre y que es hueco. Exactamente, porque además dice filosofías huecas, uh-huh, y yo creo que ese es el punto, la parte del propósito de este artículo que escribo, uh-huh, sobre poder diferenciar, ¿no? Y poder entender que no toda la filosofía, ¿no? O no todas las filosofías son huecas, ¿no? O implican necesariamente una contradicción hacia aquello que creemos. Ahorita, bueno, la intención sería poder, si quieren, comentar algunos conceptos y a lo mejor poder redefinir, por ejemplo, este verso, porque este hermano que estaba compartiendo, bueno, lo que él dijo es, al comentar este versículo que leyó, que no era el tema además, o sea, no era el tema de la predicación, sino que dio con este versículo dentro de lo que estaba comentando, y lo que él mencionó fue que, pues bueno, que dentro de lo que era la filosofía era imposible, así lo dijo con estas palabras, era imposible que el hombre pudiera reconocer a Dios, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando yo escuché eso, y digo, con todo el historial que estoy mencionando de cómo me fui adentrando a este ámbito,
a mí sí me hizo como mucho sonido, ¿no? Y me hizo mucho sonido porque es una postura que de algún modo pues, son unos años que vengo adoptando y que de algún modo dije, bueno, se sigue enseñando, se sigue reproduciendo esta idea, ¿no? De que la filosofía, de manera general, lo voy a decir así, y como disciplina, pues va en contra de nuestra creencia, ¿no? Y en contra de la postura de afirmar que Dios existe, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de ahí surgió, es como la introducción de dónde surge el problema, ¿no? Y bueno, algo que comento en el artículo es que en realidad, pues a lo largo de la historia, sabemos que como tal la doctrina cristiana, si se quiere ver así de manera oficial, ¿no? Pues tendrá 2 milenios, ¿no? O sea, ha pasado muchísima historia, ¿no? En este tiempo. Siempre ha representado esta doble postura, ¿no? De quien sí la acepta y de quien la rechaza, ¿no? Y ahí pues ha habido momentos donde no ha representado realmente un problema para la cristiandad, ¿no? Para la cultura cristiana, ¿no? Sino que se ha podido aceptar algunas cuestiones filosóficas y también pues ha habido posturas de rechazo total, ¿no? Algo que sí puedo mencionar es que justamente esto que decía al principio, como la visión predominante en el siglo XX, XIX también, ¿no? Porque es parte del XIX, pero sobre todo en el siglo XX, fue atea. Entonces en nuestro tiempo, o sea ya nosotros que estamos en el siglo XXI, sí recibimos un poquito más este impacto de rechazo por completo, ¿no? Ahora, por eso decía que sí tiene cierta justificación, ¿no? Porque como hemos dicho en algún otro momento, pues si uno se va al ámbito filosófico y al que usualmente se usa en nuestros tiempos y te das cuenta que son visiones que son contrarias a lo que creemos, pues evidentemente hay un rechazo y hasta una refutación, ¿no? La cuestión del artículo y lo que a mí me interesa, ¿no? Y que me interesa que podamos comentar es redimir la filosofía como una disciplina, ¿no? De manera general. De hecho, en el artículo hago una mención importante que se suele hacer cuando pues se hacen estudios sobre filosofía, que es que una cosa es la disciplina de la filosofía, que para poder distinguirla, en este caso yo la escribo con mayúscula, hay otros autores que así lo hacen, y otra cosa es la filosofía con minúscula, ¿no? Digamos que es la misma palabra pero distinguida por la letra mayúscula y por la letra minúscula, ¿no? Pasa lo mismo con otras disciplinas, con otras ciencias, como la pedagogía, por ejemplo, la psicología, y dentro de el propósito general que tiene cualquiera de estas disciplinas, surgen diferentes corrientes de pensamiento, que serían estas que son con minúscula, ¿no? Y que de algún modo lo que pretenden hacer es responder a el objetivo principal o el objetivo que tiene, bueno, la ciencia de manera general. Entonces, bueno, me gustaría comentar, así como para poder ir avanzando con los conceptos, porque algo que creo, y creo que ustedes estarán de acuerdo, es que muchas veces debatimos y estamos en desacuerdo sobre ciertos temas, pero porque en realidad no nos hemos puesto de acuerdo sobre los conceptos, ¿no? No sé si estén de acuerdo con eso, ¿no? A veces podría yo sentarme a debatir con alguien sobre la salvación, por ejemplo, no sé, sobre el pecado, no sé, algunos temas donde yo la política, por ejemplo, donde yo estoy usando un término y lo estoy entendiendo de una forma y el hermano que está sentado junto, o la persona, porque no necesariamente es entre hermanos, eso pasa en cualquier ámbito, la persona que está al lado lo está usando y lo está definiendo de otra forma. Entonces obviamente no llegas a ningún lugar en el debate porque no estableciste como un terreno común, ¿no? Donde se pudiera pues comentar esta parte. De hecho, en la mayoría de los debates, ¿no? Los que son así como más serios, lo primero que tienen que hacer las personas que van a debatir es estar de acuerdo en los términos esenciales sobre los que van a debatir, ¿no? Y muchas veces desde ahí ya te encuentras el primer punto de diferencia, ¿no? En que a lo mejor el significado que tú le estás dando a la palabra filosofía es distinto al que tiene o al que comprende la otra persona, ¿no? U otra corriente, otra visión. Entonces, yo creo y sostengo que mucho del problema que tenemos por rechazar la filosofía es porque la estamos entendiendo de una forma,
¿no? Yo creo que en esa red es donde más se atoran los peces, ¿no? O sea, sí, ahí es en donde más cae la mayoría de las personas y los cristianos, ¿no? En cuanto escuchan la palabra filosofía, hay cierto rechazo. Y a la inversa también, ¿no? Una de las cosas que hemos compartido aquí es respecto a la fe. Claro. Y la gente escucha fe y piensa hacer razón, piensa y cierran luego fanatismo. Entonces inmediatamente ya como tienes ese prejuicio de esa expresión, todo lo que construya sobre esa idea ya es negable, ¿no? Y pasa lo mismo en exactamente. este sí, es completamente esa situación. Entonces, bueno, en este aprender a diferenciar entre filosofía en mayúscula y filosofía en minúscula, creo que podríamos entender estas cuestiones de aceptación o rechazo y podríamos darle esa resignificación o ese redimir sobre todo a la noción de filosofía, ¿no? Quienes nos han escuchado, nuestras mamás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, en el futuro. Podrán darse cuenta cuando hablemos de este tema que es un tema que está completamente vinculado al tema de lógica y fe, o sea, es digamos que un tema muy similar y al tema de teología natural. Lo que pasa es que aquí la cuestión es cómo usamos el término y a mí sí me preocupa un poco eso porque, bueno, creo que sí debemos de buscar utilizar los términos pues de la mejor manera, ¿no? De manera correcta en general, aunque también estoy muy consciente que a veces la parte nominal podría tampoco ser tan importante. Es decir, si hay un rechazo hacia la filosofía, pero se entiende que, por ejemplo, la capacidad de razonar nos fue dada por Dios, que hay preguntas humanas pues esenciales que nosotros tenemos y que vienen a ser respondidas por Dios, me parece que tampoco tendríamos por qué hacer un problema mayor, ¿no? A lo mejor esta parte de entender el significado, aunque no entendamos el significante, ¿no? El significante digamos que es el sonido, ¿no? Y a veces entendemos los conceptos, pero a lo mejor no estamos de acuerdo simplemente con la palabra. Eso podría, pues, no ser tan trascendente, sin embargo sí creo que necesitamos usar las palabras lo mejor posible. ¿Por qué sería importante poder redimir estos conceptos, por ejemplo? O sea, ¿por qué sería importante el poder, o incluso por qué es importante hablar y hacer un capítulo de este tema, por ejemplo, ¿no? Yo de hecho justo era algo que pensaba mencionar, y es que creo que mucho nuestra visión o nuestra meta en este programa tiene que ver con llevar a la gente que escucha, la mayoría pues es gente que tiene la misma fe que nosotros, a pensar, ¿no? A meditar. Creo que una lucha que yo he tenido mucho en este tiempo y lo he insistido mucho y lo he platicado mucho con ustedes y lo hemos mencionado en los otros episodios, es esta lucha contra la religiosidad, contra esta visión totalmente cerrada y religiosa. Dogmática, ¿no? Dogmática, exactamente. Donde tú eres cristiano, entonces empiezas a creer esto y dejas de creer esto. Claro. Y realmente nadie, y muchas de las cosas tal vez son ciertas o son correctas. Pero no es que lo que se te esté enseñando necesariamente sea incorrecto, ¿no? Así es. Pero a veces ni siquiera hay una enseñanza como tal, sencillamente una instrucción. Y tal vez la instrucción es correcta. Y en muchas ocasiones solamente nos toca atender, ¿no? Pero creo que la siguiente parte, lo que nos va a llevar a crecer en la fe, es precisamente esto, el meditar en lo que creemos, en tener razones válidas. Y de hecho lo dice Pablo, ¿no? Que estemos preparados para dar razón cuando se nos, o dar defensa, defensa, cuando se nos pida razón de nuestra esperanza, de nuestra fe. Sí. Y tiene que ver con esto, y Pablo, por eso lo citamos, y cuando hablamos, por eso decíamos, está muy ligado cuando hablábamos de lógica y fe. Uno de nuestros principales fundamentos, a quien citamos mucho, fue a Pablo, porque Pablo fue alguien que procuró hacer eso, decirle a la gente que tu fe sea entendida, o sea, que tu fe sea con bases sólidas. Y de repente hay ciertos temas, y yo lo hago mucho, y creo que lo había mencionado antes, yo lo hago mucho con la iglesia. Estamos leyendo algún pasaje, se usan estas frases que son muy cristianas, ¿no? Muy del slang cristiano, y me detengo y les pregunto, hermanos, ¿qué significa? Sí. ¿Y ¿qué entienden por tal cosa? Y de veras es impresionante ver que se quedan fríos muchos, ¿no? Sí. Y yo tengo que ser muy sincero que a mí me pasa mientras estoy compartiendo y veo una frase y yo pienso y pregunto,
¿qué significa? Yo mismo digo, a ver, ¿qué significa? ¿Y qué significa? ¿No? Sí, ¿cómo lo estás entendiendo? Exacto, ¿no? o sea, ¿cómo yo les voy a explicar qué significa? ¿No? Porque muchas cosas damos por hecho. Y pensando en este tema de la filosofía, nada más como para regresarte está el bien. micrófono. Está Yo he escuchado a muchos decir, y gente muy cercana y gente que respeto mucho, decir, no, es que ya estás filosofando. Y es como decir, ya te saliste, Sí, o sea, ya estás mal. ya Ya estás te están debrayando, ¿no? descalificando, ¿no? Exacto, Sí. es como una descalificación. Entonces, por eso está interesante saber realmente Claro. entonces qué es o qué se entiende. Sí. Y creo que la distinción, como bien decías tú, entre la F mayúscula y minúscula, también tendría que ver con esto del plural, ¿no? Cuando ya Ajá. son filosofías. Ujú. ¿No? Cuando ya no estás hablando de el ejercicio mismo de la razón o de la meditación, ¿no? Porque algo que omitimos, que generalmente hacemos en este programa, es hablar de definiciones. Ujú. Que sería muy interesante que nos ayudaras a entender realmente qué significa Sí, la palabra como tal, ¿no? Porque lo que tú decías, tal vez entiendes el concepto y lo aplicas, aunque no sea la palabra que le pongas, y está bien. Pero el problema es que a veces satanizamos las palabras Es que, sin entenderlas, ¿no? claro, y es que cuando tú... seguramente, no sé si lo vas a comentar, Ujú. Sí, pero dale. si hablamos, si mencionamos el concepto de lo que es la filosofía, dices, caray, pues sí es lo que hacemos todo el tiempo. O sea, de hecho, es lo que animas a hacer. Exacto, ¿no? exacto. Sí, es parte de lo que, de hecho, esto mismo pongo aquí en el artículo, ¿no? Inclusive si lo vemos así, la Biblia misma te está llevando a hacer este tipo de... Te invita todo el tiempo, ¿no? Sí, de análisis, ¿no? De reflexión. Entonces, bueno, yo creo que una forma que siempre es interesante de definir es ver la raíz, ¿no? De la palabra. En este caso, filosofía proviene del griego, ¿no? Y pues básicamente significa amor a la sabiduría, ¿no? O amor por la sabiduría. Es interesante esto porque yo menciono igual en el artículo algo que me parece muy bíblico, ¿no? Todo por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿no? Es un llamado, pues, a amar la sabiduría, básicamente, ¿no? Un llamado a buscar la sabiduría, a alcanzarla, ¿no? Una sabiduría que obviamente entendemos que parte del temor a Dios, ¿no? Esta parte también es interesante, ¿no? O sea, del reconocimiento de que Dios existe, ¿no? De que hay un Dios y que entonces yo puedo hacer esta búsqueda, ¿no? De la sabiduría, porque además, y lo platicábamos hace rato, hablando por ejemplo de la ciencia, algo que yo entiendo, ¿no? Es que el Señor creó cosas e hizo cosas para que nosotros pudiéramos participar de ellas, ¿no? Y que nosotros desde nuestras características o capacidades humanas que tenemos, pues tenemos acceso a esas cosas que el Señor creó, ¿no? Creó y que además de algún modo permite que nosotros podamos acceder a ellas. Y una de ellas es a partir del pensamiento, a partir de la razón, nosotros podemos acceder a conocimientos importantes, por ejemplo, de nuestra fe, ¿no? Entonces, bueno, ajá. Y algo sí, interesante, sí. Antes de que avances de lo de Proverbios, es que Proverbios hace un ejercicio que nos pone a prueba en este tema de nuestro razonamiento, porque ese pasaje que tú citas en tu escrito, lo habla como una persona y lo habla en primer persona. Uh-huh. No, y creo que no solamente en una forma poética solamente, sino dándonos a entender que la sabiduría es una parte intrínseca de Dios mismo. Uh-huh. Sí, O sea, de acuerdo. Él es una fuente y Él es la sabiduría. Uh-huh. De acuerdo. Y la invitación es a escudriñarlo, ¿no? Sí. Los salmos mismos están llenos de esta invitación de detenernos y meditar y escudriñar, ¿no? la persona misma de Dios. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que ese proverbio se plantea como una persona. Sí, dice, se personifica, ¿no? Yo la Ajá, sabiduría. yo la sabiduría. Cual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esta diferenciación, ¿no? De que estamos comentando, también creo que otra parte para poder entender estas definiciones o estas diferencias, digamos que los autores clásicos, ¿no? Desde que se acepta la filosofía como una disciplina, reconocen que tiene que ver más con una actitud, ¿no? O sea, la actitud filosófica es una actitud de búsqueda constante hacia la verdad, o también de cuestionar, de hacer un cuestionamiento constante sobre la realidad, ¿no?
esto es interesante porque primero no está implicando que yo crea que conozco todas las cosas, ¿no? Sino que más bien yo estoy en una búsqueda constante pues sobre la verdad, sobre la realidad, y que además, aunque yo sé que no voy a abarcar la totalidad de esta verdad o de esta realidad, implica que yo tengo cierto horizonte para poder alcanzar ciertas verdades, ¿no? Y digo, yo algo que menciono aquí es que, y esta distinción de lo que es la actitud filosófica, incluso lo mencionábamos alguna vez, ¿no? De los memes que hay de que en qué se parece un filósofo a un niño. Y un Backstreet Boy. Ah, bueno, sí, y un Backstreet Boy. Es que preguntan, dime por qué, ¿no? Tell me why. Tell me why. Y la verdad es que también hemos satanizado un poquito dime por qué, ¿no? O sea, que es este realmente querer saber, ¿no? O cuestionarse sobre por qué de ciertas cosas, ¿no? Ya hemos hablado en otros episodios, y esto también está contemplado dentro del corpus de conocimiento filosófico, ¿no? de los autores clásicos o contemporáneos que hablan sobre la filosofía, es que también la filosofía supone una honestidad intelectual, algo que, por ejemplo, mencionábamos de César Vidal, ¿no? Que decía, bueno, por mi compromiso de la verdad o hacia la verdad, es que me volví cristiano, ¿no? Porque, digo, sabemos que hay tipos de cuestionamientos y tipos de dudas, ¿no? O sea, la verdad es que también hay el dime por qué, que es ese dime por qué, a lo mejor más en un tono, ¿no? Como retador, o en este dime por qué, queriendo encontrar la falla, el error. La falla, el error, o la rama por la que tú puedas irte para justificar una postura que tú ya de por sí quieres. Es que ese es el punto. Muchos, ¿por qué? Son con ya una respuesta preconcebida por el que pregunta, solamente retando al que le pregunta. Exactamente. Pero ya está presuponiendo una respuesta. Exactamente. Ese es el que no es. Entonces, eso, bueno, desde la definición de filosofía y de lo que es la filosofía con mayúsculas, se supone que no sería una actitud filosófica como tal, ¿no? Porque el que ama la sabiduría y el que ama la verdad, pues en realidad está comprometido con esa parte, ¿no? Y no se resiste a ella, como y no se resiste a ella, y además, o sea, no está buscando más bien tergiversar la verdad para poder adecuarla a su opinión, ¿no? Uh-huh. De hecho, como nuestro eslogan, ¿no? Que decimos, hablando justamente sobre las opiniones, ¿no? Entonces, es también esta actitud filosófica implica, y ha implicado desde un inicio, ¿no? Desde que se reconoce, digamos, esto como una disciplina, implica un acto de humildad, ¿no? Un acto de humildad en el sentido de que era clásico estas historias, ahí me encantaba leerlas, la verdad, de Sócrates, ¿no? O sea, bueno, el que las escribe es su discípulo, Platón, y habla sobre Sócrates, alguien que era como incómodo para la mayoría de los atenienses, sobre todo, porque iba preguntando por qué, pero lo que acababa pasando era que la persona con la que se comunicaba creía saber mucho, ¿no? O sea, iba como con estas personas que estaban como muy infladas, ¿no? Que se creían eruditos sobre cierto tema, ¿no? Y entonces, al realizar ciertas preguntas, él acaba diciendo, bueno, yo no sé, ¿no? La frase esta, que es paradójica, por cierto, de yo solo sé que no sé nada, tiene todo un sentido eso, ¿no? Es reconocer que sabemos poco, en realidad esa es la idea, ¿no? Que sabemos poco y que estamos en un proceso de ir conociendo, ¿no? Y es contraria esta actitud filosófica a la actitud del erudito, ¿no? Del que cree que ya sabe y que de repente pues puede quedar completamente descubierto cuando le puedes hacer una pregunta como lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa para ti esto? Y de repente así como que, chin, ¿no? Sí. Estaba yo muy seguro de lo que sabía y además lo hablaba con cierta, digo, porque en este tema, en este caso, pues regularmente era con personas que se creían. Me imagino, por ejemplo, como nuestro Señor Jesús preguntándole de repente a los fariseos, ¿no? Que de repente eran esas personas que creían ser muy doctos y todo, y de repente así como venir con una pregunta tan sencilla que... Y tronarles la cabeza. Que además de que te trona la cabeza, te hace confronta, ver, ¿no? Sí, te está confrontando con que en realidad no estás comprometido con la verdad. Estás comprometido con tu puesto, con tu puesto, no sé, ¿no? con a lo mejor lo que te gusta es que te reconozcan como alguien que a lo mejor sabe mucho, te gusta recibir la alabanza de las personas
Y de hecho es padre esto, yo digo, me gustan mucho esos diálogos platónicos, porque además es filosofía que se maneja a través de diálogos, ¿no? O sea, siempre está pregunta-respuesta, ¿no? Pregunta-respuesta, o es esta comunicación que llega a haber, son como charlas, ¿no? Uh-huh. Está padre porque se da a través de charlas. Y siempre acaba sucediendo esto, ¿no? De repente, se tienen que resignificar los conceptos. El que parecía que sabía, pues acaba mostrando que no sabe tanto. Y el que tiene la humildad de decir, bueno, no sé esto, pero estoy con esta actitud de preguntarme por qué, de buscar la verdad, acaba pues convirtiéndose en alguien sabio en el sentido no de erudito, no de tendencioso, ¿no? Sino más bien alguien que ama la sabiduría, ¿no? Entendido. Ajá, entendido, ¿no? Prudente inclusive, ¿no? Que no se atreve a hacer ciertas declaraciones sin cierta certeza, ¿no? Sin entenderlas. Y bueno, es interesante toda esta parte, ¿no? Y por eso también, digo, recordando este tema de lógica y fe que hablábamos cuando hablábamos sobre los sofismas, por ejemplo, que los sofistas eran personas que usaban el lenguaje pues tendenciosamente, ¿no? Para entrampar, ¿no? Y para hacer parecer verdad algo que no lo era. Y por eso mucho del debate que llega a haber entre Sócrates y los sofistas es ¿no? El poder decir, bueno, si nosotros vamos a usar el lenguaje, pues vamos a procurar que el lenguaje sea usado de tal manera que nos pueda llevar al conocimiento verdadero, ¿no? No a usarlo de tal forma que yo lo que pueda hacer es entramparlo, hacerle creer cosas a la gente que no son, y entonces yo poder obtener un fin, ¿no? Que a través de eso, ¿no? Entonces, digo, a mí no deja de serme interesante poder reflexionar todo esto, porque creo que esto no está para nada en contra de lo que creemos, ¿no? O aquello que profesamos, ¿no? Sino al contrario, y como estamos platicando ahorita, más bien creo que sí hay un llamado en la palabra o en la Biblia es a poder hacer todo este tipo de ejercicios, ¿no? Ahora, la cuestión, y como lo menciono aquí, que es también un hilo conductor, es que ante esas preguntas, ¿no? También es interesante qué es lo que se pregunta a la filosofía, porque tampoco es que se pregunte cualquier cosa, ¿no? No es la pregunta así de, bueno, ¿cómo cocino un pastel de chocolate? ¿No? O sea, no son preguntas en teoría tan simples, sino que buscan irse sobre pues las partes, digamos, más esenciales, ¿no? Las partes últimas, ¿no? Sobre las partes del origen. Es que son preguntas que de repente podrían ser muy... que damos por hecho, hay cosas que damos por hecho, ¿no? Y que de repente ni siquiera hemos cuestionado, no hemos entendido, ¿no? La pregunta básica, por ejemplo, de la filosofía es ¿qué es el ser? Que de repente, o sea, es una pregunta así como de, bueno, ¿y qué es el ser, no? Y bueno, son preguntas como ¿qué es lo real, no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo conoce el ser humano? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es la virtud y el vicio? No sé, diferentes preguntas que lo que hacen es derivar en diferentes ramas de lo que es la filosofía, porque además, bueno, como ustedes saben, hay diferentes ramas, ¿no? Podría mencionar, por ejemplo, la lógica se considera una rama de la filosofía, que lo que se cuestiona es sobre pensar correctamente. Y de repente es esta idea de no solo se trata de pensar, ¿no? Porque pensar, pues puedo pensar cualquier tontería, ¿no? Sino de aprender a pensar, ¿no? Y de pensar correctamente. Entonces, bueno, son cosas que me parece que son interesantes, o sea, las preguntas filosóficas, digamos de manera general, de lo que es la filosofía con mayúscula, que se centra en 4 grandes ámbitos, ¿no? Como decía, que es el ser, la realidad, la verdad, el conocimiento, y bueno, el bien y la acción, ¿no? Y la belleza, ¿no? Son 4 áreas que además, si las pensamos bien, lo menciona en el artículo, de algún modo son preguntas que como creyentes creo que nos tendríamos que hacer, y que además podemos ver respondidas por medio de la palabra revelada, ¿no? Y esta es la otra parte, ¿no? Que me parece que creo que a mí me interesaría mucho poder mencionar. Pero bueno, no sé si de esto que estoy comentando hay algo que quieran añadir, ¿no? Si estén de acuerdo, si sí haya quedado claro esta parte de la distinción entre lo que es la filosofía con mayúscula y la filosofía con minúscula, porque parte de lo que manejo aquí en lo que quise compartir es que
cuando hablamos de filosofía con minúscula, o filosofías, porque en realidad el término sería filosofías, es que lo que hace el ser humano al hacerse estas preguntas o al buscar la verdad, ¿no? Es obviamente cuestionarse sobre la verdad o la realidad, es que entonces hay respuestas, ¿no? Y la filosofía con minúscula, las filosofías con minúscula son lo que ya implica como tal una corriente de pensamiento que lo que intenta es responder a las preguntas de la disciplina en general, ¿no? Y creo que esta distinción es súper esencial, inclusive para entender lo que leíamos de Colosenses, porque la pregunta puede estar bien formulada, pero la respuesta puede ser incorrecta, ¿no? Y mucho de lo que sucede con algunas corrientes filosóficas es que la respuesta es incorrecta, ¿no? Y lo que pasa con la filosofía o con las filosofías, hablando de la filosofía con minúscula, es que las respuestas dependen principalmente de la mera reflexión humana, ¿no? De esta parte donde yo me cuestiono, por ejemplo, qué es el ser, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer todo un debraye, ¿no? Por así decirlo, y lo puedo investigar con otros, y yo doy una respuesta. Y bueno, pues a partir de esto surgen diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? Si ustedes investigan a lo mejor sobre estas corrientes que hay, por ejemplo, sobre qué es el conocimiento y cómo conoce el ser humano, hay como 4 vertientes, ¿no? 4 corrientes, y las 2 principales es, por ejemplo, el racionalismo y el empirismo, que son 2 corrientes antagónicas. O sea, digamos que ya en la corriente, pues se dan todo tipo de respuestas, ¿no? Y aquí es donde yo creo que sí podríamos entender y podríamos decir que hay mucha justificación para decir que rechazamos las filosofías con minúscula, porque muchas de las respuestas que intentan dar, pues no necesariamente son correctas, ¿no? O se alejan de lo que nosotros conocemos y hemos sabido que es la verdad como tal, ¿no? Se alejan de la verdad. Se alejan de la verdad, ¿sí? Ok. Uh-huh. Bueno, lo que iba a comentar era que, bueno, no sé, no es que quiera concluir con esta parte, pero quizá pudiéramos decir que a modo de resumen, se puede reconciliar lo que es el concepto de la filosofía, ¿no? Como una cuestión de actitud, como una cuestión de una actitud honesta en pro de la verdad, ¿no? En pro de la búsqueda de una la búsqueda verdad. Constante de la verdad, un amar la sabiduría o un amor hacia la sabiduría. Exacto, por ejemplo. ¿No? Y eso, por ejemplo, no está de ninguna manera peleada pues con la cristiandad, ¿no? Todo lo contrario. Yo creo que todo lo contrario, es una herramienta más, o una herramienta que te lleva a encontrar la verdad. Claro, y bueno. Las filosofías con minúscula son esas, como tú lo dices, esas corrientes a las que ciertas, digamos, en algún momento tuvo un autor, que tuvo una persona que la concibió, que la conceptualizó, y que a mucha gente le gustó, por así decirlo, y así a modo de tendencia en red social fue agarrando popularidad. Fue siendo estuvieron aceptada. De acuerdo con lo que porque era afín a sus deseos, era afín a lo que buscaban, entonces pues hizo una corriente filosófica en este sentido, pues vaya aceptada, por así decirlo. Eso es en lo que a lo mejor nosotros, como tú lo dices, estaríamos en desacuerdo. Corrientes que no llegan a la verdad. Sí. Porque si en algo creo que podemos estar de acuerdo es que pues la verdad es la verdad y podemos llegar por medio de la filosofía a la verdad, podemos llegar por medio de la ciencia también a la verdad, podemos llegar por medio de pues la misma palabra revelada a la verdad. Yo creo que no va a haber contradicción. ¿Cuánto es verdad? Cuando es verdad. Exactamente. Claro. O sea, si tú cuando razonas incorrectamente, no vas a llegar a la verdad y por lo tanto tu filosofía o tus filosofías van a ser incorrectas. Sí, y creo que un poco lo comentábamos, insisto, por lo mismo del paralelo con el tema de la lógica y la fe, sí. Cuando hablábamos de estos 4 aspectos esenciales de la búsqueda del hombre, ¿no? Ajá. Que hablábamos de origen, propósito, moralidad y destino, ¿no? Y comentábamos a modo de resumen que realmente hay muchas filosofías y muchas propuestas que buscan cubrir alguna de esas o las 4, ¿no? Y dicen haber logrado responder esas, pero la verdad es que entras en conflicto con las otras. No hay una sola filosofía en general, ¿no? Que logre conciliar la respuesta a estas 4 grandes preguntas de una forma lógica o con sentido. Sí. Y esto es un ejercicio de lógica o de filosofía, si lo vemos en el término que tú lo estás planteando, sí, que nos puede llevar o no a un razonamiento correcto o real.
Algo que sí quería mencionar Sí. también respecto a este tema es que lamentablemente quien hace esta propuesta, su conclusión ha llegado a ser atea. Creo que principalmente porque no ha habido en general de la gente tener este razonamiento y que él lo haya escuchado. Él pregunta, y yo creo que habrá quienes escuchen esto y sepan a quién me refiero. Su gran eslogan o su gran pregunta es: ¿por qué crees lo que crees? Y ahí pone de cabeza a mucha gente. Y a mí, ha habido gente que yo escucho que le hace esta pregunta que yo digo, por favor, responde algo inteligente, ¿no? Pero nadie, Algo ¿no? razonable. Nadie. Y por eso este cuate ha terminado en un pensamiento ateo y Claro. nihilista. O sea, a final de cuentas es un cuate fatalista totalmente. Sí. Porque, y yo digo de verdad que hubiera alguien con un poquito de entendimiento que pudiera responder eso, pero si tú lo piensas, vas a la iglesia en general y tú le dices a la gente esto que estábamos hablando de las definiciones, pero ya te vas más profundo y le dices, ¿por qué crees lo que crees? Estaría interesante. Y la verdad es que la mayoría de la gente no sabe No vas por a qué. ver. Sí, o son respuestas muy superficiales, digámoslo así, ¿no? O que no tienen de parvulitos, ¿no? Porque sí, Jesús murió en la cruz. Esa sí, respuesta que la no mata tienen toda. esa Que Dios es solidez. bueno, ¿no? Exacto. Que no sí. tienen esa solidez. Sí, ¿no? Ujú. Y muchas Claro. veces es porque lo dice fulanito, me lo enseñaron así, Sí. o porque eso es lo que aquí creemos. Creo que es el propósito de esto, ¿no? Exactamente, por eso lo Sí. saqué nuevamente, Sí, sí. porque a final de cuentas la intención y por eso te decía, al ser verdad, pues vas a llegar a esa conclusión. Correcto. Ujú. Durante muchos siglos se le ha pedido a la iglesia, y esto es otro hecho real, que no piense. Sí. Pero cuando tú le estás Que diciendo no a la mastique, gente, ¿no? El contenido, investigues, que no. Bueno, Ujú. ¿cuánto tiempo estuvo prohibida la lectura misma de la Biblia? Sí. Pero ese pensamiento en realidad es un pensamiento inseguro, ¿no? Cuando uno ve y piensas en temas como movimientos como los Amish, por ejemplo, que es aléjate de todo conocimiento extrabíblico, porque Ujú. lo que Te va a alejar, te va a sí. alejar. Y podrías decir, sí, tal vez, en un sentido práctico, te va a enfrentar o confrontar a tu fe. A tu coherencia. Ujú. Yo alguna vez les platicaba, lo voy a hacer en tercera persona, así más lejano, para no comprometer a nadie. Pero en una ocasión, un papá ve a su hijo muy triste, llorando muy triste. En ese momento su hijo tendría 10 años tal vez, Ujú. 11. Y el papá se acerca y ve a su hijo muy triste y le pregunta, ¿por qué? ¿Qué traes? Porque no es alguien que normalmente tenga esa actitud. Y entonces el muchacho no sabía ni cómo decirle a su papá qué sentía. Creo que ya lo había platicado esto en una ocasión. No sabía ni cómo plantearle lo que él estaba sintiendo en ese momento. Y el papá hace un ejercicio de confianza y después platicarme, no pasa nada, ¿no? Y ya por fin el muchacho se anima a comentar y dice, es que pasó por una situación que se había dado. Y yo sí me estoy preguntando si Dios existe. Fue su cuestionamiento. Y lo estaba haciendo sentir la peor chiche, ¿no? Ujú. Porque además, como cristiano de toda la vida. ¿Cómo puedes estarte ¿no? preguntando Sí, eso? además alguien que ha sido enseñado y formado y todo. ¿Cómo puede estarse poniendo en duda la existencia de Dios? Y pues gracias a Dios le dio ahí destello de entendimiento al papá, ¿no? Que en vez de pues regañarlo, no sé, o decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo haces eso? Y otro hermano me platicaba una escena muy similar con una de sus hijas, ¿no? Y que la respuesta fue más o menos similar, y que le dijo, pues qué bueno que te hagas Claro. ese cuestionamiento, porque estás un paso más cerca de creer. ¿Por qué? Por cuanto estoy seguro de la existencia de Dios. O sea, si alguien se mete en una cruzada por conocer la realidad de la existencia o no de Dios, yo digo, qué bueno, pero hazlo realmente. Ujú. Porque mi convicción es que vas a llegar a la consecuencia o a la conclusión de que existe, Claro. por cuanto es la verdad. Porque exactamente. Pero de repente existe el miedo de decir, no, ni le investigues. Sí, no, y además das Capaz por que te das cuenta que no. Cuando dices Te esto, convences es que que no. ese es el Y problema, luego que, vienes y me que das un convences. mensaje, estás dando por hecho un mensaje. Cuando tú dices no vayas e investigues o no vayas y cuestiones, estás dando el mensaje de que si vas y lo haces,
Vas a llegar a otra conclusión. Vas a llegar a otra conclusión. Entonces, lo que el mensaje que también estás dando de manera indirecta, voy a decirlo así, es que no es real. Exacto. ¿No? Ese es el gran problema. Y esa es la cuestión es que de manera personal cada uno de nosotros debemos de tener la convicción de que esto que creemos es real, ¿no? Sí. Que es la verdad, que Así no es. estamos aquí por sin convicción, ¿no? O sea, porque no lo creemos, ¿no? Que no estamos aquí porque fue lo que nos enseñaron, herencia. nos tocó, o el clásico cuestionamiento de que, bueno, pues es que la gran mayoría de mi país cree esto, entonces yo tengo que creer eso. ¿Y no creen que es sí o sí por herencia al principio? Y está bien. O sea, está bien. Y es lo que yo le he compartido. Claro, tú vas a enseñar, y si tú estás seguro de que tienes la verdad, pues vas a enseñar esa O sea, es verdad, una buena ¿no? herencia a fin de cuentas, Sí. pero puede ser eso nada más. O sea, claro. que te hayan heredado una postura, una creencia que cuando viene la pregunta y te confrontan el por qué crees lo que crees, no tienes una respuesta y te das cuenta que realmente no sabes por qué crees lo que crees. Y está bien. Y está bien, o sea, no digo que no. No, y está bien. Sí. La cosa es quedarse en ese nido. Exacto. sin o sea, está bien volar, en ¿no? los dos sentidos, porque hablando de un padre hacia un hijo, porque podríamos caer en el otro de no, pues mejor, como dice Elon Musk según él, ¿no? Lo creo neutral de todas las creencias. Obviamente no puedes hacer eso, Sí, ¿no? porque ya en sí mismo estás imponiéndole una creencia al respecto. No puedes crear a un hijo ateo. ¿Me explico? Ujú. Genérico o neutral, o sea, o es o en contra o a favor en realidad, ¿no? Pero bueno, yo he compartido mucho desde la perspectiva de hacia los padres, hacia los hijos, que es tan importante enseñar principios. Los principios Claro. a nuestros hijos les van a ayudar, yo les he dicho, poniéndolo en frases Les va a dar bíblicas, solidez. es que nosotros somos los Juan Bautistas para nuestros hijos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es preparar el camino para el Señor. O sea, Sí, yo de voy a acuerdo. enderezar sus baches, voy a procurar formarlos en los principios. Sí, darles un Pero criterio. mi confianza es que va a llegar un momento en que ellos van a necesitar tener su propia experiencia y su propia revelación Claro. del Espíritu para que ya son términos más espirituales, Sí, ¿no? sí, sí. Pero vamos a decirlo en un sentido desde la perspectiva filosófica. No, y de Tal hecho vez ahorita más adelante lo abordamos. va a también, tener ¿no? su propia jornada, su propia experiencia, pero que mi certeza es que lo va a llevar a esto. Claro. Y que algo que es muy interesante y muy importante también, y yo lo he compartido con gratitud y con cierto orgullo, podríamos decir, espiritual, ¿no? Si existe tal cosa, es que, por ejemplo, mi papá a mí me formó, y me formó en lo que él creía, y lo que él enseñaba, y lo que él a su vez... Sí, en las doctrinas que él manejaba. Sí, ¿no? sí, y que llegó a modificar él mismo, llegó a crecer o llegó a entender. Y yo fui formado en eso y yo estoy infinitamente agradecido por eso, porque Claro. sí me fue una ayudadota ya al momento en que fue una realidad para mí. O sea, no tuve que aprender desde el principio o empezar a saber, ay, ¿cómo está eso? Ya muchas cosas fueron así como... Tenías ya- bases, Ya unas lo bases. sé, ¿no? Y yo podía estar en reuniones de discusiones de pastores súper de alto nivel y entendía de qué estaban hablando. Eso fue gracias a la formación que se me dio. Pero llega el momento en el que en mi propia experiencia yo tuve que llegar con mi papá a preguntarle, ¿y por qué creemos esto? Y no necesariamente ya mi propia experiencia fue una calca de la de mi papá. Sí, ¿no? Hoy mi papá ya no está. O que al 100% estés de acuerdo en todo lo que él A eso me enseñaba. refiero exactamente, ¿no? Ujú. Hoy ya no está mi papá y mi papá partió y hubo temas que nunca llegamos a estar de acuerdo. Y no en un tema de rebelión, de, nada más porque tú me lo enseñas entonces ya no lo creo así. Sino porque en mi propio ejercicio, ¿no? De razonamiento, de crecimiento, de estudio, aún me atrevo a decir de poner en duda, Ujú. en un buen sentido, perdón, lo que recibí como enseñanza en su momento, me ha llevado a estar... Porque este papá le decía eso a este hijo y a su hija, ¿no? El otro hermano también, pastor. Qué bueno, porque estás un paso más cerca. Eso quiere decir que entonces lo que vas a creer ahorita lo vas a creer de veras. Así es. No nada más lo vas a saber o vas a entenderlo, lo vas a creer de veras. Porque hasta aquí, al estilo Jacob, ¿no? Es el Dios de tus padres y está bien y es bueno. Porque le estoy Sí, es dando la preparación una para el- ayudadota Ujú. en su camino para que cuando llegue el Señor a su vida, entonces ya tenga una carrera avanzada, ¿no? Pero en realidad yo no estoy confiando que mi formación lo va a hacer cristiano. Eso es un gran tema, o salvo, Así ¿no? es. Para no hablar Ajá. solamente de la perspectiva cristiana.
Porque tal vez sí formamos cristianos, pero de religión o de cultura, ¿no? Hemos hablado aquí de la cultura cristiana, que está bien, ¿no? Que sí le va a librar de ciertas cosas, lo va a llevar a vivir con cierta moralidad, por ejemplo, ¿no? Pero al final eso no, usando la figura de San Pedro en la puerta del cielo, pues no alcanza, ¿no? O sea, no te va a decir, no, pues no alcanza. No estás en la lista. Te va a revisar y va a decir, no, esa no. Porque no, o sea, nuestra meta no es tener gente educada solamente, claro, sino gente con convicciones. Y por eso este tipo de ejercicios como el de hoy y de este tema es tan importante, porque lleva a hacer esto. Y hay un pastor que hace ya no es este hombre ateo, el de ¿por qué crees lo que crees? Un pastor tiene otro mantra parecido, que le pregunta a la gente por qué haces lo que haces. Uh-huh. Está ligado, ¿no? Uh-huh. Está muy ligado, pero a veces ni siquiera está tan ligado, porque la gente no hace ni lo que cree, nada más hace lo que hace, porque lo hace. Como sin rumbo, ¿no? Y él lo categoriza de 4 maneras también, ¿no? Que la gente lo hace por presión social, lo hace porque es lo que se hace, lo hace por temor, o lo hace por convicción. Uh-huh. Sí. Pero plantea eso. Hay gente que hace las cosas porque pues es lo que se hace, ¿no? Y cuando le preguntas ¿y por qué lo haces? Haces así como de ni siquiera lo había pensado. Pues es lo que se hace. Es lo que han hecho mis papás, mis abuelos, todo el mundo hace eso, ¿no? Y de repente puede ser por eso, es que llegué a un ámbito social, ya sea la iglesia o fuera de la iglesia, donde todos lo hacen, entonces pues tengo que entrar. Sí, yo repito, es una cuestión mimética y más que de convicción. O hay gente que sí es muy razonada y lo piensa mucho, y lo que los mueve es el temor, el miedo, quien generalmente tampoco es un buen consejero. Entonces él decía, o hace las cosas por convicción, porque fue un ejercicio razonado, entendido, y obviamente desde la perspectiva espiritual, puesto delante de Dios, ¿no? Filtrado en la indicación o en la enseñanza de Dios. Pero es un ejercicio de razonamiento, de pensar, de... Sí hay como muchos cristianos por miedo, ¿no? Sí, también por temor. Por temor al castigo, que vas por convicción, ¿no? Por temor al infierno. O sea, que, ¿te quieres ir al infierno? No, pues no. Y que lamentablemente yo diría, y que no absolutamente donde orientamos de repente la predicación. Pero es el gran mensaje de los evangelistas. Uh-huh. Todos se van a ir al infierno. ¿Quieres librarte del infierno? Y alguna vez decía Paul Washer que se predica tanto eso que le dices, aunque no esté Dios, ¿no importa? No importa, pues lo que quiero es librarme del infierno, ¿no? Uh-huh. Sí, no es por el amor de Dios, ¿no? No se trata de Dios, y no es que digas que no exista el infierno, ¿no? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Pues digo, de algún modo la verdad es que ahorita que pudieron intervenir en esto, pues son atisbos de todo lo que viene más adelante, porque al final de cuentas es todo esto, ¿no? Va como en esta dirección, ¿no? Yo creo que nada más para reforzar a lo mejor algunas de estas ideas, creo que sí también sería importante decir que esta capacidad y esta actitud filosófica solo se puede dar bajo el marco de la capacidad racional humana, ¿no? O sea, es decir, también no es propio, ¿no? de esa imagen y semejanza que nos fue dada por parte de Dios, y de esas características, ¿no? Dice algún autor, de ese equipamiento, ¿no? que nos dio Dios para poder conocer, ¿no? Conocer la verdad y además conocerlo a Él, porque ese es el otro punto, ¿no? Y creo que es lo que sería interesante reforzar, ¿no? Hemos dicho, no es lo único, ¿no? Porque además el ser humano tiene otras características, tiene otras propiedades que le ayudan a conocer a Dios, y que sin duda es parte de toda la experiencia, no se queda a un nivel conceptual, por ejemplo. Sin embargo, sí forma parte de ese campo teológico, le voy a decir, ¿no? Y he entendido esto teológico como la experiencia teológica, ¿no? La experiencia de revelación, donde sí hago todo un ejercicio racional, donde esa razón me lleva, ¿no? o me lleva a conocer no nada más la realidad, no nada más la naturaleza, ¿no? O sea, no nada más el ámbito de la creación, ¿no? Sino aún a Dios mismo, en el sentido que hemos ya explicado muchas veces, no en su totalidad, ¿no? Sino en aquello que Él preparó, ¿no? Para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y otra cosa que se me hace interesante que menciono aquí es, regresando a esto de la filosofía con minúscula, o las filosofías, cuando decimos que implican una serie de respuestas humanas,
en relación con las preguntas de la filosofía con mayúscula, podemos darnos cuenta que hay respuestas incorrectas, y de hecho cuando ustedes, por ejemplo, encuentran en la Biblia referencias a este tipo de cosmovisiones o de pensamientos, las clasifica como necios razonamientos, o como, ahorita la versión que leíamos decía hueco, ¿no? Uh-huh. O sea, sin sentido, ¿no? Uh-huh. Sin contenido. Entonces, me parece interesante esto, porque entonces lo contrario a un necio razonamiento no sería anular el razonamiento, ¿no? No sería no razonar, sería un razonamiento correcto. Entonces nutrido, ¿no? Sí, exactamente. O exactamente, sí, claro. O lleno, ¿no? Sí. No sé, intentando entender esta parte. Entonces, en realidad, un razonamiento correcto te llevaría a afirmar la existencia de Dios, ¿no? Y a tener esa convicción.